When they whipped me in the marketplace, everybody was there. I was really ashamed. That moment, I would have preferred to die than to suffer this humiliation. Debe ser piadosa, joven, bien educada, de otra familia decente, pero sobre todo paciente. Tendrá que acostumbrarse a vivir en mis excepcionales circunstancias. Esas fueron las palabras que pronunció Osama Bin Laden ante un clérigo yemení de Al-Qaeda en 1999, cuando buscaba una pretendiente para convertirla en su quinta esposa. No obstante, en esa lista faltaba un requisito clave: estar dispuesta a vivir como una prisionera. La mirada de estos grupos yihadistas, y particularmente de una figura como la del ex líder de la célula responsable del atentado a las Torres, pone a la mujer en un lugar de inferioridad. Según su perspectiva, son personas débiles que no pueden ocupar las mismas posiciones que los hombres. Además, constantemente se ven reducidas a ser objetos sexuales, víctimas de los tratos más crueles y humillantes. Como si fuera poco, si no respetan esa supremacía masculina, deberán enfrentar las consecuencias. Por esa razón, en este nuevo video de Mundo Bélico, repasaremos la brutalidad con la que son tratadas las mujeres musulmanas y el terrible final al que se exponen las que logran ser parte de las organizaciones extremistas. El 2 de mayo de 2011, las Fuerzas Especiales de Estados Unidos irrumpieron en una vivienda ubicada en la ciudad pakistaní de Abbottabad. Ese era el final de una larga búsqueda. El principal objetivo de los norteamericanos se encontraba allí dentro: Osama Bin Laden. La operación fue rápida y precisa, comandada por los Navy SEAL. Luego de perseguir por años al líder de Al-Qaeda, los soldados lograron tenerlo cara a cara antes de dispararle. El hombre más buscado del mundo murió en el acto, a pesar de que una mujer a su lado había tratado de protegerlo, abriendo fuego contra los estadounidenses. Se trataba de Amal al-Sadr, una de las 3 esposas que lo acompañaban aquel día. A lo largo de su vida, Bin Laden se casó 5 veces. El primer matrimonio tuvo lugar en 1974, cuando el futuro líder de Al-Qaeda tenía apenas 17 años y fue con su prima siria Najwa Ghanem. Esa pareja tuvo 11 hijos y se separó en 2001 cuando Osama pasó a la clandestinidad luego del ataque terrorista a las Torres. Sin embargo, para ese entonces ya no era la única esposa del yihadista. Es que en 1983 se había concretado su segundo casamiento, en aquella oportunidad con Khadija Sharif, una experta en religión 9 años mayor que él. Posteriormente, esta fue la única mujer a la que se le concedió el divorcio, ya que no aguantaba la forma de vida de su marido. En 1985, Khairia Sabar se convirtió en la tercera mujer de Bin Laden, y en 1987, Siham Sabar fue la cuarta. Esto era posible gracias al derecho islámico, que permite a un hombre tener 4 esposas al mismo tiempo. Siguiendo ese mismo mandamiento, como el líder extremista se había divorciado de una de ellas, en el año 2000 pudo concretar su 5º matrimonio con la yemení Amal al-Sadr, su protectora hasta el último instante. Aquel acto ilustra la devoción que esta última tenía por su marido, aunque no necesariamente habla de una relación amorosa o de respeto. De hecho, se puede decir que las esposas de Osama Bin Laden vivieron como prisioneras durante el tiempo que estuvieron a su lado. Así como la ley le permitía llevar varios matrimonios a la vez, el mundo al que pertenecía el líder de Al-Qaeda se creó bajo una ideología donde los roles de género jamás se evolucionaron. Y a decir verdad, el deseo de Bin Laden era que las cosas se mantuvieran así, a tal punto que, al día de hoy, los hombres sienten el derecho de castigar a las mujeres por el solo hecho de no respetar la vestimenta que se les ordena utilizar. Tell us about the level of punishments. If the woman tries to escape when we arrest her, then she'll get 60 lashes. Otherwise, when it comes to clothes, if she's not wearing the abaya or she's wearing high heels, then it's the standard 40 lashes. What upset me most was lashing old women when they weren't wearing the proper clothes. These women were like my mother. I mean, for girls, yes, they should wear the proper attire. But old women, no. They lash them and humiliate them.
Muchos de los referentes de la organización yihadista han sido intelectuales, médicos, abogados e ingenieros que se sienten perfectamente a gusto con determinados aspectos de la modernidad, pero difieren con Occidente respecto a la forma en que se debería permitir a las mujeres participar en la vida diaria. En su cultura se las considera como bienes muebles en algunos casos, madres veneradas en otros y casi siempre tratadas como íconos que deben ser protegidos de influencias externas. Ahora bien, esta mirada se repite no solo dentro de Al-Qaeda, sino en todas las organizaciones islamitas. En su pacto de 1988, el grupo palestino Hamás expuso su visión de la mujer musulmana como creadora de hombres y educadora de las generaciones futuras. Son ellas las que preparan a los futuros combatientes, pero no tienen el derecho de participar de la sociedad desde ningún otro lugar. De esa manera, terminan siendo reprimidas e incluso castigadas de forma violenta en caso de que no cumplan con su mandato. Esta idea se practicó de manera estricta durante toda la década de los 90. Sin embargo, el comienzo del nuevo siglo estuvo acompañado de algunos cambios. No hay dudas de que el 2001 fue un quiebre en la lucha contra Occidente, partiendo del atentado a las Torres Gemelas que desató la llamada Guerra contra el Terrorismo. Esa iniciativa, llevada adelante por Estados Unidos, puso el foco en Al-Qaeda y otros grupos asociados. El 7 de octubre de ese 2001 se lanzó una invasión a Afganistán para ir detrás de los militares yihadistas. Algunos meses después de la llegada de las fuerzas norteamericanas, un anciano llamado Sufi Abdul Aziz Baba fue asignado para la tarea de cuidar a las viudas de 22 combatientes de Al-Qaeda que habían sido asesinados. A medida que aumentaban las bajas entre los insurgentes, el número de mujeres en el grupo seguía creciendo. Huyendo de los estadounidenses, se escondieron en un complejo en la provincia Paktika. No obstante, llegaron a ser tantas que se volvió imposible protegerlas a todas. La única alternativa fue entregarles fusiles a algunas de ellas para que puedan defenderse por sus propios medios. De pronto, no solo tenían armamento en su poder, sino que comenzaron a entrenar fuera de la vista de los hombres. Aquel fue el primer paso del sexo femenino para acercarse a las armas, pero las organizaciones islamitas continuaban sin estar de acuerdo con ese rol. Durante los siguientes años, las mujeres extremistas musulmanas comenzaron a desafiar la negativa de Al-Qaeda de incluirlas en sus filas. Ayman al-Zawahiri, mano derecha de Osama Bin Laden y segundo al mando de la organización, dijo que el papel de las damas debía limitarse al cuidado de los hogares y de los niños de los combatientes. Eso enfureció a un grupo que levantó su voz, abogando por su derecho a formar parte de la guerra. La presión ejercida y el incesante deseo de participar en las acciones armadas con vistas a la expansión del Islam finalmente fueron escuchados. Aunque eso no significaba que el destino de las mujeres no tuviera un desenlace brutal. En primer lugar, podemos preguntarnos qué cambió, y la respuesta es sencilla. La organización necesitaba de más reclutas, y en su camino hacia la expansión, no podía darse el lujo de seguir perdiendo hombres importantes, mientras un enorme grupo de mujeres estaba dispuesta a dar su vida por la causa. Esto dio lugar al segundo punto, y tenía que ver con la puerta que se le abrió al género femenino. Su compromiso con el movimiento yihadista las llevó a convertirse en las responsables de muchos atentados suicidas. Parte del pensamiento detrás de esto era práctico. Se creía que despertaban menor cantidad de sospechas que los hombres, ya que pasaban por controles de seguridad de baja rigurosidad. La belga Muriel de Gauque llevó a cabo el primer ataque conocido en el que una mujer se inmoló. Fue en Irak, en 2005, y sirvió para convencer al entonces líder de Al-Qaeda en ese país, Abu Musab al-Zarqawi, quien aún tenía dudas sobre realizar este tipo de acciones con miembros femeninos. Durante los 5 años siguientes, alrededor de 500 atentados fueron perpetrados por mujeres en suelo iraquí. A new and disturbing form of terror is emerging. The perpetrators are women, willing to die for their cause. Female jihadis have been responsible for close to 70% of all suicide attacks in Asia in the last 3 years. Over 10 have blown themselves up for their beliefs. Other women have carried out attacks with guns and knives.
Este accionar se replicó en otros grupos extremistas durante la última década. Y más allá de que Al-Qaeda continúa siendo el que más se resiste a la participación femenina, dentro de sus filas, los casos siguen creciendo. Un ejemplo de esto es el de Nada Maid al-Qahtani, una mujer saudita también conocida como Ukht Julaybib, en referencia a una mártir y compañera del profeta Mahoma. A través de las redes sociales, comunicó que viajaría a Siria para luchar en el frente junto a su hermano, participando en operaciones yihadistas. Además de recibir el apoyo de cientos de activistas islamitas, puso el foco en el pedido de igualdad de género de aquellas mujeres que continúan peleando por ocupar el mismo lugar que los hombres en esta guerra. La era moderna ha contribuido con esto en algunos aspectos. Un ejemplo es que ya no existe distinción de sexo para los miembros de grupos extremistas que buscan sumar seguidores a su causa. Utilizan Internet para alcanzar a millones de personas en cualquier rincón del mundo, y es un trabajo en el que el género femenino se ha sumado activamente. Esta es una señal de que el horizonte puede ser más prometedor para ellas dentro de Al-Qaeda y organizaciones afines. De todas maneras, acercándonos al final de este video, podemos asegurar que más allá de lo que pueda deparar en el futuro, las mujeres musulmanas han sido víctimas durante toda su vida. Fueron y siguen siendo esclavas de una doctrina que las mantiene prisioneras, anhelando la libertad que ven a su alrededor, pero que no pueden alcanzar. Como si fuera poco, sufren una constante humillación y muchas veces son el centro de violencia física y psicológica. No obstante, se mantienen de pie, luchando por sus principios e ideologías. Ahora sí, llegó el momento de despedirnos. Muchas gracias por haberte quedado hasta el final. Te esperamos para que nos acompañes en el próximo video de Mundo Bélico.